seguramente no diría las imbecilidades que dice. Pero bueno, aquí seguimos, en esto del puñetero vórtice. Parece que uno de los pocos lugares donde las cosas se dicen crudas, pero crudas de verdad, y donde se llama a la gente por su nombre. Puede que tú no estés de acuerdo conmigo. No te pido que lo estés. Sencillamente te pido que reflexiones. ¿Cómo se puede hacer un comentario tan absolutamente nocivo, dañino, tan absolutamente, vil? Porque es malo. Está lleno de bilis. Es un comentario de hijo de la gran puta. No que Olvido Gara sea hija de puta. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Sino que esos comentarios, pues, oye, son muy hijos de puta. ¿Me entiendes? En fin. Perdón por el lenguaje. Antonio, precarización, temporalidad, y sin embargo, en otros países, eso es a ese al que unas veces miramos tanto y otras veces no, resulta que alguien está pensando ahora, o algunos sectores están pensando en subir el salario. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Tú crees que es En útil subidas o no? del salario mínimo, que es importante. Es el salario mínimo sobre lo que se está incidiendo. Es decir, cuando se sube el salario mínimo, solamente se afecta a aquellos perfiles que están por debajo del salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo son 10 euros y se pide subir el salario mínimo, si yo estoy cobrando 15 euros, a mí esa medida no me afecta. Se sube el salario mínimo, con lo cual solamente se ven afectadas los salarios que están por debajo de ese salario mínimo, con lo cual hay que hacer simplemente una revisión de índice estadístico para saber qué porcentaje de cada sociedad, de cada país, está viviendo por debajo del salario mínimo. Entonces, si nos encontramos con una sociedad, como por ejemplo la norteamericana, en la cual dentro de restauración y manufactura son los sectores en los cuales están llamados zero skilled, están llamados, es decir, que están desempeñados por perfiles que no tienen ningún tipo de formación, a los cuales se les acusa de esa no formación, es decir, porque una de las grandes mentiras que se vende para imponer un marco liberal, un marco neoliberal, como quieran llamarlo, de acuerdo a este liberalismo, que más allá de generalizar, decir, hombre, es que todo lo liberal no es malo. Mira, a fecha de hoy, los ejemplos, la crisis social, los crímenes y el enorme deterioro social, no me arrebata ni un ápice el hecho a generalizar que toda la posición liberal, esta liberalización, es absolutamente nociva, concentra la riqueza en muy pocas manos y precariza y deteriora enormemente a la sociedad. Cuando se dice subir un salario mínimo, solamente afecta a los perfiles que están por debajo del salario mínimo, es decir, a las capas más precarizadas y a las capas que sufren una pobreza laboral. En una subida del salario mínimo, en este salario mínimo, es decir, lo que se persigue en esta flexibilización laboral, es decir, lograr que no exista ningún tipo de injerencia o control por parte del Estado, a fin de que sea la empresa quien directamente negocie con cada trabajador de manera individual cuál es el salario a percibir, por lo general vinculándolo a objetivos de productividad, una productividad que en España no hay que olvidar que están diciendo que para intentar generar más empleo, pues hay que abaratar hay que no regular o no controlar el despidos o contrataciones y no, por supuesto, no controlar las políticas salariales. Alguien tiene que recordarles a estos sinvergüenzas que en la época reciente más boyante de España, en el periodo entre 2000 y 2005, en este pelotazo inmobiliario en el que todo el mundo especulaba con pisos y que nadie se olvide que había más de un 15% de porcentaje de pasamanos, de gente que compraba pisos para revenderlos, ¿de acuerdo? En esta época tan boyante no existía un despido muchísimo más caro que el actual. Existía unas condiciones salariales mucho más rígidas que las de ahora. El mercado laboral era mucho más rígido que el actual y los beneficios de las empresas eran enormes. Pero lo más curioso de todo es que el desempleo fue el más bajo de los últimos 40 años. El más bajo. ¿De acuerdo? Entonces, con una política que era muy poco flexible, el desempleo era el más bajo. De los últimos 30 años era el más bajo. ¿De acuerdo? En proporción. ¿De acuerdo? En proporción significa comparativamente. Entonces, ¿qué me está usted vendiendo a mí ahora? De que para contratar más y generar más empleo hace falta abaratar el despido. Eso es lo mismo que si usted me dice que para curar el cáncer usted tiene que fumar más de 4 cajetillas al día.
uno de los dos me está mintiendo. Y por lo general me está mintiendo el médico en connivencia con las compañías de tabaco, que ganan dinero los dos. ¿De acuerdo? Entonces, esta gran mentira de flexibilizar, de decir, hay que influir sobre los salarios mínimos. España está abocada, y poco a poco lo iréis viendo, como poco a poco la figura de las ETTs va cobrando cada vez mayor relevancia y se va encargando ya de significarse como el intermediario necesario, ya no solamente para trabajos que hoy en día asociamos a 3 o 4 días, que aun de por sí sigue siendo un tráfico de mano de obra, por más que esté regulado y legalizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues cada vez las ETTs irán copando más parte del mercado laboral. Es decir, tú llegarás a estar como en países como Holanda, que te tiras 5, 6 y 10 y 15 años trabajando en una ETT para multinacionales. Multinacionales como Bosch, que en Holanda, después de manejar a miles de personas dentro, manejar temporalmente, con perfiles como Bosch, repito, Bosch, dentro de una multinacional enorme, a la hora de hacer comparación, se dan cuenta de que les sale mucho más barato producir en México y en Corea, creo que era, o en Vietnam, no recuerdo. Desmantelan todo el aparato productivo, dejan solamente una sede logística y mandan toda su producción a México, y creo que el otro sitio era Vietnam, no recuerdo, ¿de acuerdo? Y dejan en la calle a más de 4.500 personas. Eso no lo cuenta Bosch en su publicidad, ¿verdad? Te dice que sus parabrisas o que sus componentes son muy buenos. La eficacia de México no es que México produzca mejor, ni comparativamente tenga un menor coste de oportunidad, etcétera, etcétera. Simplemente lo que hace México es tener una regulación que beneficia mucho más a la empresa, porque para tener lo que cobras, lo que está pagando en Holanda a un responsable de una línea de producción, contrata 7 responsables en Vietnam o en México, y esos responsables, de acuerdo, el Estado de México les está permitiendo que les paguen, pues, ¿qué diga yo?, 400 unidades de moneda, mientras aquí tenéis que pagarle 3.000. Con 400 el trabajador tiene que estar 8 horas trabajando y luego irse a otra empresa a trabajar otras 8 horas, porque si no tiene dinero para vivir. Así también sé yo montar una empresa como hizo el señor Adelson. No sé si os acordáis cuando querían montar el casino, aquella máquina de especular y de intentar aprovecharse de las desgracias de la gente, que es confiar tu fortuna o tu suerte al azar, ¿de acuerdo? Confiar tu ingreso económico al azar. Y decía que, bueno, pues que él lo hacía aquí y cuando el 80% se lo financiaban, no recuerdo qué porcentaje, el 70 o el 80% se lo financiasen desde entidades españolas, y el 20% lo ponía él. Sí, no, pero Señor que al Adelson, final... yo así también sé montar una empresa en cualquier parte del mundo, si funciona bien, y si no, el problema lo tiene el banco, que es que me ha dado los miles de millones. Pues esa financiación, ese tipo de eficacia, de intentar ganar lo máximo al menor coste, es como se llama flexibilizar, Mito. A la hora de imponer una subida salarial, una subida que puedas vincular entre el 15%, de acuerdo, del salario mínimo, esa subida salarial únicamente se reflejaría un 3% en precios. Es decir, si yo pago más en salarios, únicamente se refleja un 3% en precios. El aumento de ingresos real aumentaría entre un 6 y un 10%, tanto para empresa como para trabajador. ¿De acuerdo? Y la disminución de pobreza sería entre un 3 y un 5%. Efectivamente, la si yo incremento un poco el salario... Sí. ¿Perdón? La disminución de pobreza has comentado. Sí, disminución de pobreza. Es decir, si yo aumento el salario mínimo, de acuerdo, yo lo aumento en un 15%, en un 20%, lo aumento en un 10%, ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Y perdona que te interrumpa. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo ahora mismo, yo no me doy yo no soy liberal en mi pensamiento. Creo que soy libertario más que liberal, con las connotaciones que se pueden tener. Pero vamos a ver, yo por ejemplo ahora yo creo realmente, yo creo que tal y como estamos en el momento en el que estamos, yo estoy pensando en lo siguiente: si tú aumentas sencillamente los salarios de la gente, pero sin imponer unas medidas por las cuales, por ejemplo, los precios, es decir, sin una intervención real, como básicamente emergencia nacional. Si tú no intervienes en los precios de las cosas, ¿vale? Con lo que eso conlleva, por supuesto, pero si tú no intervienes en los precios de las cosas, si tú no subes, a la vez que subes esos salarios, y si no negocias en este caso, ¿no? Si no planteas un cambio de mentalidad entre empresarios y financieros, y si no llevas a auditar la deuda que tenemos, al final en realidad la subida de ese salario mínimo, sí, bien, te va a, en un momento dado,
bueno, pues sí, va a sacar de la pobreza a determinada gente, sí va a tener más, va a haber más dinero en circulación, quiero decirte dinero, gasto, ¿no? Sí se va a producir más gasto, etcétera, pero al final yo lo que creo es que una vez más lo que hará la gente será aprovechar, es decir, los listos y las grandes empresas para que, bueno, pues para que esa subida de salarios redunde en la compra, ¿no? Y el beneficio de sus productos sin que realmente al final ese dinero repercute de vuelta en la sociedad. No sé si vas conmigo o no, pero yo es que creo que hacen falta más medidas que solamente esta, y creo que tú comentabas eso también. Mira, tiene que ser la subida, uno de los mantras, al igual que se nombran economías planificadas, uno de los mantras que más temor da y que efectivamente luego afecta sobre la percepción de incentivos a la hora de invertir. Es decir, bueno, pues parece que se pierde el incentivo. El incentivo es un término que que se disfruta analizándolo bajo modelos matemáticos, ¿de acuerdo? Y nótese entre comillas modelos matemáticos porque no existe a la hora de vincular efectivamente la realidad a la percepción de incentivo, pues hacerlo bajo un modelo matemático es cuanto menos pues un ejercicio de onanismo mental, ¿de acuerdo? Pero más allá de esto, a la hora de fijar políticas de precios sí que efectivamente pues una política de precios puede desincentivar o puede decir, bueno, pues si voy a hacer una inversión de dinero y esta inversión no me va a ser lo rentable que yo espero, ¿de acuerdo? Pues no invierto en ella. A la hora de aumentar el salario mínimo, las empresas pueden efectivamente decir, como yo estoy pagando más dinero, más sueldo a mis trabajadores, lo que hago es repercutirlo sobre el precio, que a nadie le extrañe. Las zapatillas Nike, por ejemplo, las zapatillas Adidas, creo que están, o cualquier marca de zapatillas, creo que están produciendo en países subdesarrollados y creo que su producción pues cuesta, pues no sé, vamos, no te puedo decir un modelo cuánto está costando, pero bueno, vamos a poner que cuesta X. ¿De acuerdo? Creo que en el mercado, en cualquier supermercado de tu barrio, en cualquier gran superficie, en cualquier tienda de deportes, encuentras zapatillas a 100 y a 150 euros. Yo creo que no se puede repercutir más el precio, ¿verdad? Es decir, sobre lo que cuesta el salario a la hora y lo que les ha venido a ti, eso no se puede repercutir más el precio. Entonces tú a la hora de aumentar el salario mínimo dices, bueno, efectivamente voy a repercutir sobre el precio. Si se hace una política fiscal y una política tributaria adecuada, ya velarás tú mucho por subir el precio, por repercutir en el precio. Efectivamente hay una repercusión, claro, que está también precedida de una intervención. Mira, si se deja cualquier tipo de liberalización en la cual simplemente se deje a los agentes del mercado campar a sus anchas por un determinado, es decir, en un espacio X, quien sea más fuerte se quedará con las fuentes de agua, de comida o de energía, y los demás trabajarán a su servicio para mantenerlas. Con lo cual, la organización del Estado es la organización, si estamos hablando de España, de 45 millones de personas, para garantizar que distribuimos los recursos de la forma más equitativa, más eficaz posible, que nos permitan la supervivencia en las mejores condiciones durante el máximo espacio de tiempo. Ahí es donde yo quería llegar. Por ejemplo, uno de los comentarios que teníamos aquí en la web de la gente que nos está escuchando, en el chat. Si los 47 millones nos ponemos a hacer un sistema, para todos sale algo grandioso. Es decir, que aquí es a lo que vamos. Quizás sí hace falta, es decir, que quizás habría que seguir incidiendo en esto de necesitamos realmente vamos a ver, necesitamos, entre otras, medidas liberales, pero a la vez también necesitamos medidas intervencionistas porque aquí seguimos con esto, seguimos con la gran deuda y seguimos con la venta de la idea de que hay que liberalizar, hay que trabajar más por menos y que hay que apretarse el cinturón y hacer recortes para salir de la crisis, cuando en realidad la crisis está causada por la deuda tan grande que tenemos que se ha privatizado, es decir, de lo público se ha hecho, de la deuda privada se ha hecho pública. Por lo tanto, las medidas solamente de un tipo no funcionarían solo. Por lo menos hasta que se auditase la deuda y se saliese de esta super mega crisis. ¿Tú eso lo ves posible? Yo creo que yo creo que lo que estamos diciendo tú y yo creo que está sabido y la gente lo tiene claro. O sea, la chinificación o la asiatización del mercado español, la huida de todas las empresas de la producción, está claro, de Occidente en los mercados asiáticos, sudamericanos y africanos, con la venta, revirtiendo todos esos productos en el mercado europeo para una serie de gente que supuestamente tiene un superávit, ¿no? que tiene unos ahorros, hasta que, pues eso, a venderles zapatillas a 150 pavos hasta que se arruinen y se queden en calzoncillos, eso lo tenemos todos claro. Ahora, una vez hecho esto,
una vez hecho esto, ¿no? Que era lo que a lo que íbamos a hablar también, una vez que sabemos que España va a la precarización, es decir, que todavía vamos a algo peor, es decir, a la temporalización de los trabajos, es decir, que nunca vas a tener un trabajo por más de 3 meses o 6 meses o un mes, con un sueldo precario, en el cual no te vas a poder ir de